Mateo capítulo 6. El capítulo 5 de Mateo se llevó 24 sermones que nos ha edificado, que nos ha guiado. Vamos a seguir ahora enriqueciendo nuestras vidas en este nuevo capítulo. Vamos a concentrarnos hoy únicamente en el versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Permítanme, por favor, leer una vez más. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. El título del sermón de este día es el siguiente: acciones piadosas, motivaciones impías. Acciones piadosas, motivaciones impías. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en este lugar y te hemos adorado, te hemos exaltado y eso ha bendecido nuestras vidas. También te pedimos, Señor, que nos hables con poder, así como lo haces cada domingo cuando tu palabra es expuesta. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos permita asimilar correctamente cada uno de los principios que hoy se van a enseñar. Pero también te rogamos que nuestras vidas sean moldeadas conforme a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Esa es la meta que tú nos has trazado, ser como Cristo. Eso no se cumplirá en nosotros de manera perfecta mientras estemos en esta tierra, eso sucederá en el cielo. Pero mientras estemos aquí debemos estar luchando contra toda tentación, contra todo pecado, quitar de nosotros todos esos defectos que no te dan la gloria y la honra. Señor, hoy trata con nuestras vidas. Hoy llévanos a la reflexión. Hoy llévanos al arrepentimiento. Para que seamos más como tú. Para que vivamos más para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, lo que Jesús ha dicho en el capítulo anterior, Mateo capítulo 5, versículo 20, sigue gobernando su enseñanza en el capítulo 6 y lo hace, por supuesto, durante todo el sermón del monte. Y como lo he dicho antes, es una frase que gobierna, por decirlo de alguna manera, toda la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 20, por favor, yo le ruego que usted lo mantenga en mente cada vez que nos reunimos en domingo para estudiar este sermón de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 20, lo leo de nuevo. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber dicho esa expresión fuerte, contundente, fue como una mandarria que tomó y golpeó con fuerza la religiosidad de los hipócritas de la época. Luego, para explicarse mejor, en Mateo 5, versículo 21 hasta el 48, él aborda las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos y las compara con la enseñanza correcta de la ley de Dios que él está presentando. Como ya nosotros hemos visto, nuestro Señor compara la justicia hipócrita de escribas y fariseos con la justicia perfecta que el Rey Divino exige de parte de todos aquellos que quieren entrar en su reino glorioso. Y lo hace a través de 6 ejemplos. Ya los hemos estudiado. Número 1, el asesinato. Número 2, el adulterio. Número 3, el divorcio. Número 4, los falsos juramentos. Número 5, la venganza. Y al final, que fue el sermón anterior, el amor al prójimo. Ahora, en Mateo capítulo 6, el sermón sigue esa línea, sigue su rumbo, pero ahora lo hace nuestro Señor Jesucristo desde otra perspectiva. En este capítulo Jesús no se enfoca tanto en la enseñanza de la ley que daban los escribas y fariseos, ahora más bien se enfoca en la práctica de la ley. En el capítulo 5 se enfocó en la enseñanza, ahora se enfoca en la práctica. Como veremos nosotros a continuación, los maestros de la nación de Israel no solo enseñaron mal la ley de Dios, hermanos, la practicaban mal también.
Aquí aprendemos que una enseñanza errónea solo puede llevar a un tipo de obediencia también equivocada, errónea. Jesús presenta 3 ejemplos prácticos que eran los 3 pilares religiosos de esa nación. Número 1, la limosna, que lo podemos leer a partir del versículo 2 y hasta el versículo 18. Número 2, el ayuno. Y número 3, la oración. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos alardeaban de sus oraciones. Ellos hacían espectáculos de las limosnas que ellos daban. Y por supuesto procuraban hacer los ayunos de manera pública, porque buscaban la admiración y la aprobación del pueblo. La ley de Moisés no exigía hacer estas cosas. No vamos a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento ese tipo de exigencia en este tipo de práctica. Pero aún así podían ser prácticas piadosas y muy admirables si se realizaban con la motivación correcta. Eso era lo que ellos debieron haber hecho. Aquí es donde está el meollo del asunto. Los fariseos, los escribas, lo hacían con la finalidad de recibir reconocimiento de los hombres. Por eso era que hacían estas 3 cosas. Daban limosnas, hacían largas oraciones y también ayunaban. Ahora bien, amados hermanos, si en el capítulo 5 Jesús refutó las falsas enseñanzas de estas personas, ahora aquí en el capítulo número 6, Él refuta la hipocresía de su práctica. Eran unos hipócritas no solamente al momento de enseñar, eran hipócritas incluso en aquellas cosas que hacían que parecían ser muy piadosas. Recuerde que el versículo número 1 del capítulo 6 nos está llamando a tener cuidado en no caer en ese tipo de hipocresía. Hay una línea muy fina, hermanos, que podríamos no verla claramente y podríamos estarla cruzando. A la luz de estas verdades, no solo aprendemos que el conocimiento correcto es importante, aprendemos también que la práctica correcta también lo es. No solo es cumplir los mandamientos de Dios y los principios que Él nos enseña en su palabra. No basta solo con ponerlos por obra. Las intenciones del corazón en este punto también son importantes. Por lo tanto, debemos evaluar en nuestras vidas no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Me oye? Tú te congregas cada domingo, eso es correcto, eso está bien, es aprobado por todos. Pero ahora la pregunta, ¿por qué lo haces? Debes hacerte esa pregunta y responder con sinceridad. Tú probablemente te estás esforzando en leer la Biblia todos los días, en nuestro plan de lectura, pero deberías preguntarte, ¿por qué lo estás haciendo? Eso también es de suma importancia. Tú probablemente entras a los estudios bíblicos entre semana y vienes a la escuela bíblica y procuras sobresalir en la enseñanza y quieres cumplir con las tareas y hacer bien las exposiciones y salir aprobado en los exámenes. Y eso es bueno, pero también tienes que preguntarte qué te motiva a hacer esas cosas. Ese es el punto aquí, amados hermanos, que el Señor Jesucristo está tratando. El sermón se estructura de la siguiente manera. Número 1, cuidemos que nuestras acciones piadosas no sean guiadas por motivaciones impías. Número 1, cuidemos que nuestras acciones piadosas no sean guiadas por motivaciones impías. Número 2, cuidemos de no cambiar nuestra recompensa celestial por una terrenal. No cambiar nuestra recompensa celestial por una terrenal. Vamos a abordar el primer punto. El primer punto, número 1. Cuidemos que nuestras acciones piadosas no sean guiadas por motivaciones impías. Vamos a mirar la primera parte del versículo 1 de Mateo 6. Versículo 1 de Mateo 6. Dice así: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Amados hermanos, la práctica de los escribas y fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se caracterizaba por una serie de rituales y tradiciones
que buscaban demostrar mucha piedad. Esa era una de las búsquedas que ellos constantemente procuraban. Y por supuesto querían también demostrar el cumplimiento a la ley. Son tres estas prácticas que he mencionado ya en la introducción. Número uno, generosidad. El problema es que era una generosidad en exhibición. Generosidad, que ellos procuraban que todos se dieran cuenta. Los fariseos a menudo realizaban obras de caridad, constantemente lo estaban haciendo. Y todos nosotros al ver algo como eso podríamos decir, wow, es admirable lo que ellos hacen. Sí, pero lo hacían de manera pública para que otros lo vieran. Eso era completamente pecaminoso. En segundo lugar, la oración que hacían de manera pública. Ellos oraban en las esquinas de las calles, hacían largas oraciones para que la gente los viera y los admirara por esa enorme devoción que manifestaban. En tercer lugar, el ayuno. Lo hacían de manera visible. A menudo ellos se mostraban desaliñados, tristes, con caras jaladas, para que otros pudiesen notar el enorme sacrificio que ellos hacían al momento de ayunar. La práctica de los escribas y fariseos a menudo estaba centrada no en una sinceridad del corazón, amados hermanos, sino en apariencias, en lo externo. Como en el capítulo anterior, ellos desecharon las intenciones del corazón al querer realmente honrar a Dios y vivir para su gloria. Aquí en esto que el Señor Jesús está señalando, otra vez tropiezan con esa misma piedra. Procuraban el reconocimiento humano en lugar de una verdadera relación con Dios. Eso es algo que vemos que sucede mucho en la iglesia en nuestros días. Hay muchas personas en la congregación que de repente quieren dar algún tipo de ayuda económica a un hermano. Pero ¿qué hacen estas personas? Voy a esperar que entre el pastor para que él me vea cuando yo lo haga. O voy a esperar que ciertos líderes estén presentes para que noten esta obra de caridad que yo voy a tener. Quiero ayudar al hermano, pero quiero que algunas personas se den cuenta que lo hice. Y si el pastor no está, voy a esperar que se desocupe en la oficina para ir a contarle que tuvo una obra de caridad con un hermano y quise ayudarle. Así que lo que están buscando es la admiración y el respeto de algunos hermanos de la iglesia, líderes o del pastor. Eso no es correcto, hermanos, ya que la Biblia nos dice que nuestra mano derecha no debe enterarse de lo que hace la izquierda y viceversa, sino que lo hagamos con la intención verdadera de causar el mayor bienestar posible al hermano y para la gloria y la honra del Señor. Es así como debemos hacerlo. Ahora, Jesús al señalar estas actitudes nos enseña la importancia de la sinceridad y la importancia de la humildad en la práctica de una vida piadosa. Eso es lo que el Señor Jesucristo está resaltando aquí. Aquella persona que busca la admiración de otras no es humilde, es arrogante, porque quiere eso, admiración, quiere prestigio, quiere sobresalir. Por lo tanto, lo que está haciendo, que puede ser señalado como piadoso, como correcto, es pecaminoso, porque no lo está haciendo para la gloria y la honra del Señor, sino para beneficio propio al procurar la admiración de otros. ¿Lo ve? Esto hacían los escribas y fariseos. Lamentablemente hay mucho escriba y fariseo hoy en la iglesia del Señor Jesucristo. Este es un pecado del cual debemos arrepentirnos, ir al trono de la gracia de Dios y decirle: perdónanos, Señor, porque hemos procurado cada vez robarte la gloria y la honra. Y hemos olvidado lo que nos dice claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Allí Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que un creyente hace buenas obras, pero esas buenas obras, sigue diciendo Pablo, buenas obras que Él, Dios, preparó de antemano, son de Él, para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que toda obra que nosotros podamos realizar como hijos de Dios, son obras de Dios,
que el Espíritu Santo produce en nosotros para que las hagamos, por lo tanto deben ser para la gloria y la honra de Dios. Él nos dio a nosotros esa capacidad, Él nos dio la capacidad de amar, Él nos dio la capacidad de expresar generosidad, Él nos dio esa capacidad de poder colaborar con otros. Por lo tanto, quien debe llevarse la gloria es Él y no nosotros. Todo lo que nosotros hacemos debe hacer que otros pongan su mirada en Cristo, no en nosotros mismos. Así que Jesús señala esas actitudes, enseña la importancia de que seamos sinceros, de que seamos humildes cuando practicamos la piedad. No solo practicar la piedad, las acciones piadosas no son suficientes. Amados hermanos, amada iglesia, las acciones piadosas deben ir acompañadas de motivaciones, de intenciones que también sean piadosas. De lo contrario, entonces son acciones piadosas fingidas. Fingidas, que repito, pueden ser aceptables ante los ojos de los hermanos en la congregación. Pueden ser aceptables ante pastores, líderes, pero no son aceptables ante Dios, porque Dios ve el corazón y ve las motivaciones. Así que el Señor Jesús está diciendo eso. Cuídense de no practicar su justicia. Mira el versículo 1, esa primera frase. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Aquí Jesús, amados hermanos, no está prohibiendo tener obras de justicia delante de los hombres, lo cual habría sido una contradicción con lo enseñado por él mismo en Mateo capítulo 5, versículo 16, que ya lo estudiamos en sermones pasados, pero vamos a recordarlo. Porque en Mateo capítulo 5, 16 Jesús dice, y leo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ya va, un momento, ya va, ¿qué pasó aquí, Señor? Se te fue la cordura. Estás diciendo que no hagamos las cosas delante de los hombres en 6:1, pero en 5:16 estás diciendo que sí. Entonces, ¿es no o es sí? Ponte de acuerdo, Señor. El punto es que no estamos comprendiendo el punto. No lo estamos comprendiendo. Note cómo lo dice en Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y, mire la última frase, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, sí tenemos que tener buenas obras delante de los hombres. Sí tenemos que portarnos generosos, sí es importante que oremos delante de los hombres, que tengamos prácticas de piedad delante de todas las personas, que nos vean cómo obedecemos al Señor, pero no buscando la aprobación, el reconocimiento, la admiración y los aplausos de los hombres, sino procurando que cuando nos vean hacer estas cosas, glorifiquen a Dios. Que estas cosas hagan que la mirada de ellos se ponga en el Señor Jesucristo, no en nosotros. ¿Sabe algo? Jonathan Edwards es uno de los más grandes predicadores conocidos. Llegó a ser catalogado como la mente más brillante de su época en los Estados Unidos. Y predicaba con una elocuencia impresionante. Y comenzó a darse cuenta que las personas lo admiraban mucho por esa forma elocuente de predicar. Así que como él no quería llamar la atención sobre sí mismo, ¿saben qué hizo? Comenzó a leer sus sermones. Comenzó solo a leer. Subía al púlpito cada domingo y sacaba su bosquejo y lo único que hacía era leer. No hacía nada más. Solamente leer, porque él no quería llamar la atención sobre su elocuencia. Él quería que las personas que lo escucharan pusieran su mirada en la palabra de Dios, en Cristo, no en él. Y cuando se subía y leía sus sermones, los corazones de las personas que lo escuchaban eran sacudidos por esas verdades. ¿Qué le parece? Todo predicador, todo maestro, todo consejero, toda persona que sirve en la iglesia de cualquier forma, cuando hace lo que hace, tiene que hacerlo para que Dios sea glorificado, no para ser admirado. Ese es el propósito piadoso de todo hijo de Dios, humilde y sincero.
Según este texto, el propósito de realizar buenas obras delante de los hombres es que Dios, el Padre, reciba toda la gloria y toda la honra. Ese es el texto. Procura cada cosa que tú estés haciendo en la iglesia o que estés haciendo en tu casa o que hagas en el trabajo, todas esas buenas obras deben dejar el testimonio cristiano en alto para que Cristo sea glorificado. Ese es el punto. Ahora te pregunto, ¿lo estás haciendo así? Si no lo estás haciendo así, tienes que arrepentirte de tus pecados, porque estás pretendiendo robarle la gloria al Señor. Hazlo para que Cristo sea reconocido, Cristo sea admirado, para que otros vean lo que Cristo ha hecho en tu vida. El texto que es nuestro objeto de estudio en este pasaje, lo volvemos a leer. Fíjese bien. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, y ahora mire la última frase, para ser vistos por ellos. Es decir, lo que Cristo condena, hermanos, son las buenas obras que no procuran la gloria de Dios el Padre, ni el bienestar del prójimo, sino más bien la exaltación del yo. Eso es lo que está siendo condenado por el Señor Jesucristo. Él no condena las buenas obras en sí, Él manda que tengamos buenas obras, pero condena que el corazón procure la admiración por realizar esas buenas obras. El Señor Jesús dice entonces, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres con el propósito de ser admirados, aplaudidos, reconocidos por ellos. Ese es el punto que se está desarrollando aquí. Ahora prestan mucha atención al primer término que aparece en el versículo, la primera palabra, cuídense. El término griego para esa palabrita se podría traducir como dar oído. Es como si él dijera, escuchen, escuchen, prestar atención. Me llama la atención porque hay un predicador muy conocido y cuando él está predicando, antes de decir algo que es muy importante en el sermón, él dice, mucha atención. Y esa frase, mucha atención, la repite varias veces en su sermón y es antes de tocar esos puntos principales del sermón. Mucha atención porque viene otro punto principal. ¿Lo ve? Lo que quiere es que la gente esté atenta al mensaje. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo aquí. Es como si leyéramos en el capítulo 6, mucha atención, para que quitemos nuestra mente de cualquier otra cosa que nos distrae y nos concentremos en las verdades que ahora Él va a señalar. Ese término está en el modo imperativo y se puede traducir también como tener cuidado. Entonces Jesús está mandando que prestemos atención a sus palabras, que tengamos cuidado de lo que Él va a decir más adelante. Es un término que también se usa para dar una advertencia y para también con el propósito de señalar la magnitud de un peligro. Así que Jesús no está aquí perdiendo su tiempo, está hablando de cosas que son importantes y debemos prestar atención. La idea de este término implica voltear la mente, como cuando tú estás allí sentado, estás escuchando el sermón, pero de repente la mente se te va hacia otro lado. Hay cosas que nos distraen, ¿no? De repente algo se cae y te acuerdas de que el día de ayer algo se te cayó y se partió y luego vino, y cuando vienes a ver estás por allá bien lejos y no estás prestando atención. Bueno, este término implica voltear la mente, quitar tu mente de aquello que te distrajo y traerla de nuevo aquí y escuchar lo que se te está diciendo porque es importante. Voltear la mente para prestar la mayor atención posible. Es como si Jesús dijera, quiero toda la atención de ustedes en esto que voy a decir. Es Jesús hablando con aquellas personas, pero hoy Él está hablando aquí con nosotros. Cuídense, cuídense, presten atención, pongan su mente en esto que voy a decirles. No practicar la vida piadosa o no practiquen su justicia. Esa frase es importante, significa actos de justicia. Cumplir los principios de la palabra de Dios. Describe lo que más adelante nuestro Señor designará como limosna, oración y ayuno, porque son los tres ejemplos que Él presenta aquí. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18. El 1 es como un texto que se utiliza como un fundamento para luego
construir la estructura. Usted ha visto cuando van a construir un edificio, primero abren un hueco y sientan las bases. Y sobre las bases empieza a construirse toda la estructura. Bueno, el versículo 1 viene a ser como esa base sobre lo cual va a construir todo lo que va a decir ahora en los siguientes versículos. Número 1, cuando vayas a realizar limosna. El término limosna lo hacían para ser vistos aquí como un acto de justicia que procuraba admiración. Esto expresaba generosidad al prójimo. Oración aquí debe ser entendido como una vida piadosa que depende de la comunión con el Padre Celestial. Toda vida piadosa, sincera, depende de la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que separados de Él no podemos hacer nada. Así que para llevar una vida piadosa, obediente y victoriosa, necesitamos estar pegados a Cristo en comunión con Él. Y eso implica la oración. Y el ayuno, una vida piadosa que se capacita para renunciar a los deseos de la carne con el propósito de crecer espiritualmente. El ayuno en sí no es dejar de comer y ya, es someter la carne para dedicarnos a las cosas que son espirituales. El ayuno viene a ser como si te estuvieses ejercitando, como cuando vas a un gimnasio y empiezas a ejercitar los músculos. El ayuno es ese gimnasio donde vas para ejercitarte espiritualmente y para disciplinarte a someter los apetitos de la carne. La carne te dice, tengo hambre, y tú te esperas porque estoy orando, te esperas porque estoy leyendo la Biblia, te esperas porque mi mente está enfocada en Dios. Y de esa manera nos ejercitamos para que cuando la carne pida otra cosa, tú estás preparado y tienes capacidad de decir, sométete. No te obedeceré en esto. ¿Lo ves? Y en muchos casos es completamente pecaminoso. ¿Lo ves? Como ya vimos, Jesús no está prohibiendo la oración, por favor. No está prohibiendo el ayuno. Él no está prohibiendo la generosidad, el dar limosna. No. Jesús advierte que cuando sean hechas, se haga con la motivación correcta. Y por eso la frase final en ese versículo, que nos cuidemos, que cuando hagamos estas cosas, lo hagamos con el propósito de ser visto por los hombres. La frase dice en Nueva Biblia de las Américas, para ser visto por ellos. El término para es una cláusula de propósito. Es decir, realizar todo tipo de acción que es justa en sí misma, que cuando la vemos no encontramos en la acción, no vemos nada pecaminoso. Alguien podría decir, pero es correcta, lo que se hizo es correcto, está bien, es piadoso, es santo. Mira lo que hizo. No podemos señalar de lo que hizo nada malo. Bueno, de eso es que está hablando el Señor. Algo que en sí mismo no lo puedes ver como pecaminoso, porque la acción, la Biblia lo manda y tenemos que hacerlo. El problema es el corazón. El problema es la hipocresía, la falta de humildad y hacerlo para nuestro propio provecho. La expresión de piedad que tiene como fin ser visto, ser admirado, no es verdadera piedad. Toda acción piadosa que tiene como propósito el aplauso, la admiración de otros, eso no es verdadera piedad, es vanagloria y es orgullo también, lo cual es pecado. Pero los religiosos de la época de Jesús, ellos procuraban el favor de los hombres. Ellos perseguían el reconocimiento, perseguían el aplauso de la gente. Eso querían ser admirados. Esta es la advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo. Que nos cuidemos de caer en la práctica de ese tipo de acciones que pueden ser muy piadosas, pero que tienen motivaciones impías. Motivaciones impías. ¿Lo ve? Un teólogo muy reconocido sobre este versículo escribió lo siguiente, y cito: la conducta recta bajo las normas del reino tiene que ser visible para que Dios sea glorificado, pero nunca debe ser visible con el fin de ganar el aplauso humano. Es mucho mejor esconder cualquier obra justa que resulte en la ostentación. Cambiar la meta de agradar al Padre por la meta trivial e idólatra de agradar al hombre carece de todo valor. Fin de la cita. Creo que este hombre, Carson, lo explicó bastante bien. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Esa frase, ser vistos, el término griego, significa
una contemplación intensa, mirar con mucha atención. Es el deseo de que la gente se nos quede mirando así fijo, asombrados por lo que vieron que hicimos. ¡Wow! ¡Wow! Mira lo que hizo el hermano. Es el deseo de que nos miren de esa manera. Es una palabra que se relaciona con el término de donde se traduce también teatro. ¡Wow! O sea, tú vas al teatro y ves a una persona que finge ser alguien, porque eso es lo que están haciendo, actuar, y entonces quedan impresionados con el teatro que la persona dio, pero eso no es real, él está actuando. El término viene de allí. La idea entonces es la de hacer un espectáculo para ser visto. Literalmente esto es lo que escribas y fariseos hacían. Espectáculos. Cuando ellos iban a dar la limosna, ellos procuraban llevar un montón de monedas. Y como el alfolí era una jarra gigante de bronce, como acampanada arriba, que luego se cerraba en el medio y se volvía a abrir abajo, ellos soltaban todas esas monedas desde lo alto para que hiciera un estruendo en el templo. El área de las limosnas no eran ofrendas para el templo, eran ofrendas que se daban para ayudar a la gente pobre. Eran expresiones de generosidad las que se hacían para el prójimo, quienes ofrendaban en ese lugar. Los fariseos llegaban allí y soltaban ese montón de monedas desde arriba, no porque sus corazones eran realmente generosos, sino para que todos miraran y dijeran: ¡oh, qué sorprendente generosidad están expresando! ¡Qué piadosos e espirituales que son estas personas! Hipocresía. Cuando Jesús vio eso en una oportunidad, condenó lo que ellos estaban haciendo, se levantó y condenó la acción de ellos. Y los comparó con aquella viuda pobre que solo dio 2 blancas. Y dijo Jesús: ella dio más que todos los que estaban dando grandes cantidades, porque de su sustento dio todo lo que tenía. Lo dio por amor, lo dio sobre el fundamento de la humildad y la autenticidad piadosa, no para llamar la atención. A diferencia de los escribas y fariseos que soltaban todo ese montón de monedas para llamar la atención, cuando ella soltó sus 2 blancas, no se escuchaba ni un grillo en el templo, nada, un silencio absoluto. Ella no llamó la atención. Pero aquellas 2 blancas que ella soltó, que no causaron ningún sonido en el alfolí, yo les aseguro, amados hermanos, que hizo un centellazo durísimo en el mismo trono de Dios. Esa mujer no pudo llamar la atención de todas las personas que estaban a su alrededor como lo hacían los escribas y fariseos, pero llamó la atención del Dios encarnado que estaba presente en ese lugar. Así que, ¿qué es lo que tú deseas en realidad hacer? Que te aplaudan las multitudes por tus obras de justicia. Oh, mira, este hermano ayudó a aquel otro. ¡Wow! ¡Qué hermano tan generoso! ¿O quieres hacerlo en silencio para sacudir el trono de Dios? Esta viuda sacudió el corazón del Señor Jesucristo, que estaba en ese lugar observando lo que hacían los hipócritas fariseos. Y lo sacudió de tal manera que se levantó y la exaltó delante de todos los presentes. Esa es la exaltación que nosotros debemos procurar. La de Dios, que mira nuestros corazones, que no fingen, sino que procuran expresar lo que realmente hay en ese lugar. Los fariseos engañaban a una enorme cantidad de gente en el templo, pero no podían engañar al Señor Jesús. Él estaba sentado allí y él conocía sus corazones. Él veía la hipocresía que imperaba en sus corazones, que gobernaba sus vidas, la arrogancia, el orgullo, el deseo del reconocimiento y la admiración y los aplausos. Él veía eso en ellos. Y por supuesto, aborrecía esas acciones. Pero elogió a la viuda pobre que solo tenía 2 blancas. ¿Lo ve? Este es el punto del pasaje, hermanos. Así que la idea de esto es que ellos pretendían hacer un espectáculo. Eso significa para ser visto, hacer un espectáculo delante de otros. Es una actuación diseñada para impresionar a aquellos que están observando. Así que cuídense de hacer sus obras de justicia delante de los hombres con la intención de impresionar a quienes observan. Se quiere impresionar a otros, eso es todo. Pasa mucho en el templo. Voy a cantar el domingo en la iglesia y quiero que escuchen mi inigualable voz. Un momento. Tú estás cantando para que la congregación ponga su mirada en Cristo, no en ti.
Sí estoy de acuerdo que te prepares, que estudies y que cantes bien y demos lo mejor al Señor, pero en tu corazón debe haber disposición, Señor, lo estoy haciendo para tu gloria y para tu honra, para exaltarte y darte lo mejor de mí. No procurando el reconocimiento de las personas a nuestro alrededor. Y cuando predicamos, no lo hacemos para que al bajar, wow, pastor, wow, impresionante su sermón. Lo que el pastor predicó es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor. Él estudió a lo largo de la semana, profundizó, clarificó lo más que podía para traer la palabra de Dios, no la de él. Y el Espíritu Santo de Dios lo capacita para que enseñe la palabra de Dios. Así que la gloria no es del pastor, no es del predicador, no es del maestro de escuela bíblica dominical o las maestras que dan discipulados aquí. No, la gloria es del Señor. Y cuando enseñamos o hacemos cualquier tipo de servicio, no lo hagas esperando que vengan personas a decirte, wow, cómo agradezco yo a Dios por ti, cómo tú has sido de bendición a mi vida, cómo me has ayudado. Aunque todo eso pueda ser cierto, no lo hagas procurando que la gente venga a decirte eso. Eso es inevitable. Muchas personas se van a acercar y te van a dar gracias por lo que tú has hecho en la vida de ellos, porque has sido una herramienta en las manos de Dios para bendecir a otros. Así que no está mal que otros vengan y lo hagan, te den las gracias por eso, no está mal. Lo que estaría mal es que en tu corazón eso sea lo que tú busques. ¿Comprendes? Y eso es lo que está condenando nuestro Señor aquí. Simple hipocresía. La hipocresía de los escribas y fariseos. Esta enseñanza está tan clara en la Biblia. ¿Cómo puede ocurrir tanto en las iglesias de hoy, amados hermanos? Es impresionante que Jesús condenó esto reiteradas veces y ocurre dentro de la iglesia. Tenemos que arrepentirnos. Ellos no eran los primeros hipócritas y no son los últimos hipócritas. En la Biblia encontramos una enorme cantidad de gente hipócrita. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia los menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Caín fue el primer hipócrita que fingió adorar a Dios sinceramente al ofrecer un tipo de sacrificio que Dios no quería. Cuando la hipocresía de Caín fue desenmascarada, este se ensañó contra su hermano y lo mató. Vayamos al campo, le dijo a su propio hermano, y lo mató también a traición. Absalón, el hijo del rey David, traicionó a su propio padre fingiendo lealtad, pero en su corazón tramaba robarle el trono. Eso hizo Absalón. El principal hipócrita que nosotros conseguimos en el Nuevo Testamento es Judas Iscariote. Él traicionó al Señor Jesucristo con un beso. Se acercó a él después de haber estado cenando con él, comiendo del mismo plato con él. Fue, y para decir quién era, lo traicionó dándole un beso. De estos hay muchos también. Hay muchos. Yo recuerdo frases de muchas personas que han entrado a mi oficina y me han dicho, pastor, usted puede confiar en mí plenamente. Cuando me han dicho eso, muchas veces tiemblo porque quienes me lo han dicho luego me han dado puñaladas por la espalda. Hipocresía. La hipocresía, hermanos, es pecado. Aparte el pecado de la hipocresía de usted, Ananías y Zafira también afirmaron de manera hipócrita haber dado a la iglesia todos los ingresos de la venta de la propiedad y perdieron la vida por mentir al Espíritu Santo. Eso también fue hipocresía. Y Dios mostró su rechazo a ese tipo de hipocresía al ejecutarlos en el momento. Los mató. Eso no ha seguido ocurriendo, aunque muchos otros han sido como Ananías y Zafira. ¿Por qué no ha matado Dios también a otros que se han comportado como Ananías y Zafira? Porque allí era para sentar un precedente, para que entendiéramos que ese pecado no es un juego, que es un insulto grave al Señor, y no lo hiciéramos. Sin embargo, un montón de gente sigue haciéndolo. Falta de temor a Dios. Tenemos hipócritas en la iglesia moderna y habrá hipócritas también al final de los tiempos. Mire 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, por favor. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2.
Mire lo que el apóstol Pablo le dice a su amado hijo Timoteo, que para este momento era pastor de una iglesia en la ciudad de Éfeso. Le dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Así que según lo que Pablo nos está diciendo aquí, pues habrá hipócritas en la iglesia hasta que Cristo venga. Amados hermanos, Dios, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos notar que Dios no aceptaba la adoración de la nación de Israel cuando ellos abundaban en hipocresía. Mire Amós capítulo 5, versículo 21 al 24, por favor. Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes, aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Ellos venían para adorar al Señor, ellos venían para presentar ofrendas al Señor, pero el Señor no quería recibir su adoración, no quería recibir sus ofrendas, porque venían de corazones hipócritas, falsos, que fingían. Lo que estaban haciendo era correcto, sí, cuando venían a presentar sus ofrendas, lo presentaban de manera correcta. Cuando venían a adorar, las canciones que entonaban eran correctas, claro, era una adoración correcta, pero sus corazones eran impíos y el Señor no quería aceptar su adoración, porque entonces también lo era. ¿Sabe qué está sucediendo hoy en algunas iglesias? Hay algunas iglesias que parecen ser muy reformadas y tú vas para allá y vas a encontrar doctrina calvinista. Creen en las doctrinas de la gracia, las enseñan correctamente. Y cuando tú ves sus canciones, cuando ellos alaban al Señor, son muy doctrinales. Pero cuando tú ves las vidas de ellos, cuando salen del templo, son un desastre, son un caos espiritual. Sus corazones no son sinceros. Viven como el mundo. Hipocresía. No importa cuánta buena doctrina puedas tener en el templo, si no amas verdaderamente al Señor, hermano, no eres aceptado por el Señor. Ese fue el pecado de la iglesia en Éfeso. Usted va a Apocalipsis capítulo 2. Ellos no permitían la falsa enseñanza, no daban lugar a los falsos maestros. Tenían una buena enseñanza doctrinal dentro de la iglesia. Pero, dijo el Señor, algo yo tengo contra ti. Has dejado el primer amor. Amor por Cristo, amor por el prójimo. Vivían de manera mecánica. Entonces tú dices, bueno Señor, ¿qué tengo que hacer para ser aprobado por ti? Paso número 1, como si fueses un robot. Paso número 2, ya cumplí el paso número 1 y cumplí el paso número 2. Ya empezaste mal. Tienes que revisar tu corazón y ver cómo están allí tus motivaciones, tus deseos. Evaluarte a la luz de las Escrituras y cuando vas a servir a Dios, hacerlo por amor a Él, para la gloria de Él. Cuando alguien busca en sus buenas obras la gloria personal, pone en evidencia que no ha nacido de nuevo. ¿Sabía eso? Los escribas y fariseos pusieron en evidencia que no habían creído realmente en el Señor al buscar gloria personal. Cuando tú haces cosas en la iglesia para que te vean, para que te aplaudan, para que te den reconocimiento, estás mostrando con eso que no has creído en el Señor. Note las palabras mismas del Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 44. Juan capítulo 5, versículo 44. Mire cómo dice. Es una pregunta. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo pueden creer? O sea, ¿qué clase de fe es esa que ustedes dicen que tienen? Que cuando haces lo que quieres es el aplauso y el reconocimiento de la gente y no lo haces para que Dios sea glorificado. ¿Qué clase de fe dices tener?
Amados hermanos, la fe auténtica produce obras de justicia que son para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. No produce otro tipo de obras con ningún otro propósito. La fe real nos hace vivir para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista bíblico dice lo siguiente, escuche. Los escribas y fariseos anhelaban las alabanzas de la gente. Se vestían de forma que todos los pudieran reconocer. Rezaban de manera que los pudieran oír. Les encantaban los primeros asientos en la sinagoga. Procuraban que los saludaran respetuosamente en las calles. Y precisamente por todo eso no podían escuchar la voz de Dios. ¡Wow! Al anhelar tanto el reconocimiento de otras personas a su alrededor, sus oídos se cerraron a la voz de Dios. Esto es impresionante. Por eso es que el Señor Jesús aquí está diciendo, cuídense. ¿Nos vamos a volver sordos a la voz de Dios, hermanos? Llega un momento en que Dios ya no va a hablarte porque has cerrado tus oídos a su palabra, porque deseas muchísimo tu propia gloria y has renunciado a darle gloria a Él. Para creer en el Señor Jesús, uno debe desear la aprobación de Dios más que la de ninguna persona. Su aprobación. Señor, lo que voy a hacerlo para ti. ¿Usted sabe por qué muchos pastores hoy no predican correctamente? No es porque no saben la doctrina correcta, la saben muchos, sí. Saben lo que la verdad dice. Y los pastores, muchos, saben los pecados que hay en su congregación, también lo saben, pero ellos no dicen nada. ¿Por qué? Porque no quieren desagradar a la congregación que están pastoreando. No quieren caerle mal ni incomodar a ningún hermano, pero están insultando a Dios con sus placebos de mensajes, ofendiéndolo cada vez que suben al púlpito a predicar, pero no les importa, porque lo que buscan es la admiración. Así que vamos a hablar de principios de la psicología, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Vamos a hablar de prosperidad económica, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Vamos a contar algunos chistes también para que se rían mucho y salgan relajados del templo, así vuelven el siguiente domingo y así me van a querer más a mí. Y si me doy cuenta que alguien pecó, me hago creer que no escuché, miro por otro lado y me hago el que no entendí y el que no sabe. Así no tengo que disciplinarlo y no voy a caerle mal. Lo importante es no caerle mal. Ese es el punto. A ese tipo de líderes espirituales tú no les interesas. Ellos no se preocupan por tu bienestar espiritual, se preocupan es por ellos recibir tu aprobación y cómo eso les puede beneficiar a ellos. Son completamente egoístas. No tienen ningún interés en tu crecimiento en santidad, no les importas en realidad. Pero la gente sale como cabras locas corriendo detrás de esas personas porque les dicen todo el montón de mentiras que ellos quieren escuchar y los tratan de una manera que ellos desean, porque tampoco quieren renunciar a sus vidas de pecado. ¿Se da cuenta? Debemos cuidarnos de no caer en este terrible pecado. El Señor Jesús nos está llamando la atención precisamente sobre esto. Ahora, es posible que un verdadero creyente cometa este pecado, pero amados hermanos, todo pecado no caracteriza a un hijo de Dios, caracteriza a un impío. Y cuando tú pecas, das evidencia de que no has creído en Dios, no de que eres un hijo de Dios. Das evidencia de que no has creído en el Señor, aunque eres cristiano realmente. Pero nadie va a decir, vea, ya está un cristiano pecando. Lo que van a decir es, allá está uno que dice que es cristiano y está pecando. Y él dice que es cristiano. ¿Lo ve? Entonces, amados hermanos, número 1, cuidémonos que nuestras acciones piadosas no sean guiadas por motivaciones impías. Y número 2, cuidemos de no cambiar nuestra recompensa celestial por una terrenal. No cambiar nuestra recompensa celestial por una terrenal. Vamos de nuevo al versículo número 1. Aunque vamos a ver la parte B, vamos a leerlo completo. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Amados hermanos, la falsa justicia sí tiene una recompensa. La falsa justicia que practican los hipócritas, y son hipócritas porque están practicando una falsa justicia, sí tiene una recompensa. La recompensa es el reconocimiento y el aplauso de otros hipócritas.
Así que cuando tú lo que procuras es la admiración, el aplauso, el reconocimiento, bueno, la gente que le gusta eso va a darte eso también. Y esperarán que tú también lo hagas con ellos. Son como focas aplaudiéndose entre ellos y dándose reconocimiento entre ellos. Ese es el punto. Qué terrible, qué ignorancia y qué estúpido es cambiar la recompensa que el Señor nos desea dar por la recompensa que dan seres humanos. Qué estúpido es eso. Jesús afirma que quienes practican ese tipo de justicia tan hipócrita no tendrán recompensa del Padre Celestial. ¿Lo está viendo allí? Esas son las palabras mismas del Señor Jesús. Dios no recompensa la hipocresía. Dios no lo hace, amados hermanos. Dios no premia a los que quieren agradar a los hombres porque le roban la gloria a Él. Eso hacen. Dios no va a premiarte si haces eso. Recordamos de nuevo las palabras de Mateo 5:16, donde sí manda que tengamos obras de justicia, pero aclara cuál es el propósito de esas obras de justicia. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones, y aquí está el propósito con el cual tú debes hacer las buenas acciones. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ese es el punto. Pero aquí, en Mateo capítulo 6, versículo 1, al igual que en Mateo capítulo 5, versículo 16, la frase su Padre que es utilizada no hace referencia a una relación personal de salvación, sino en el sentido paterno del Antiguo Testamento, donde Dios es el Padre de Israel como nación. Y es por eso que está hablando a personas que viven como impíos y no son hijos de Dios. Es decir, Dios es el Padre de ellos en ese sentido filial de que ellos son una nación de Israel, pero no de que son salvos, no en el sentido que se aplica al cristiano. Ese es el sentido de esa frase allí. Ahora, hermano, la Biblia enseña que hay recompensas en el cielo para quienes tienen acciones piadosas con motivos que también son piadosos. Y lo enseña reiteradas veces. Vamos a ver su pasaje brevemente. Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 12. Mire cómo lo dice el Señor Jesús. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Así que Jesús está diciendo que los cristianos hacen obras de justicia y recibirán recompensas grandes en el cielo. El hecho de que sea una recompensa en el cielo para mí ya es grande. Pero además de eso, el Señor dice grande. Así que será algo realmente grande lo que recibiremos cuando tenemos acciones piadosas para la gloria y la honra del Señor. Ahora vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4. 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? El pueblo de Dios, los creyentes. Tenemos una herencia incorruptible, inmaculada e inmarchitable. Esa herencia es esa recompensa que el Señor nos va a dar por llevar vidas fieles para su gloria y para su honra. Otro texto. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda epístola de Pablo a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Note cómo dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermano, ¿sabe algo? Por muy salvo que tú puedas ser, tú vas a comparecer en el tribunal de Cristo. Tú vas a rendir cuenta por todo lo que has hecho y no has hecho durante toda tu vida. Y lo más importante de esto es que tú vas a la oficina del pastor, ¿verdad? Y no tienes que tenerle miedo al pastor. Tú vas a la oficina del pastor y tú puedes
aparentar delante de Él y engañarlo. Porque Él no puede leer tu corazón y tu mente, Él no puede hacerlo. Pero en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo, no podemos engañar a Cristo. Él conoce tu mente y tu corazón, lo puede leer como un libro abierto. Él puede ver lo que hay allí, cuáles son tus motivaciones, tus intenciones, tus deseos. Todo lo puede ver. No hay cuarto oscuro que tú digas está con llave, ahí no puedes entrar, Él entra allí. Seremos evaluados, vamos a comparecer, vamos a rendir cuentas. Mira, tú debes vivir en santidad pensando que al final vas a rendir cuentas por eso, porque es así, vas a rendir cuentas. Arrepiéntete ahora que estás a tiempo. Entonces dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que las obras buenas y malas serán evaluadas ese día delante del Señor Jesús. Con el propósito, no vamos a perder la salvación, es con el propósito de las coronas que Él nos va a dar, la recompensa que Él nos va a dar. Recuerdo que un compañero del seminario me dijo que él se imagina que, bueno, como eso no se refiere a la pérdida de salvación, no es que un cristiano va al tribunal de Cristo y si sale un montón de obras malas se perdió. No, ya, él la salvo, pero ya en este momento dame tu salvación, vete al infierno. Eso no va a pasar ahí. Ahí van a ir solo salvos. Y Él te va a evaluar tus obras buenas y malas. Eso va a hacer el Señor Jesús. Todas tus obras van a ser evaluadas por Él. Y conforme a eso, Él te va a recompensar. Mi amigo del seminario decía, ok, como no es pérdida la salvación, yo me imagino que algunos entonces, de acuerdo a la recompensa, algunos estarán VIP con el Señor Jesús en la eternidad por las coronas y recompensas que recibieron por sus obras de justicia que realizaron en la tierra. Estarán VIP. Otros estarán un poco más allá en las gradas, porque reciben menos recompensas debido a que tuvieron obras de justicia no tan aprobadas como estos primeros. Pero habrán otros, dijo él, que estarán afuera del estadio, escuchando el partido porque no pueden entrar. Son salvos, pero les tocó estar afuera del estadio a escuchar el partido porque no pueden estar más cerca. Hermanos, todos estaremos en el cielo y estaremos en la presencia del Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, no por nuestras obras, no me malinterprete. Pero no todos recibiremos las mismas recompensas, es lo que quiero decir. Y si esta recompensa se refiere a niveles de autoridad, como creen algunos comentaristas, pues algunos tendrán niveles de autoridad muy bajos. Recuerdo que una vez les pregunté a un hermano en Cristo que trabajaba en cierto lugar, hermano, ¿y qué nivel de autoridad tienes tú allí? Y me dijo, no sé, hasta la perrita de mi jefa me manda. Así que, amados hermanos, no sé cómo será esto en el cielo exactamente, pero no todos recibiremos la misma recompensa en el cielo. Así que, ¿por qué luchar tanto por recompensas en la tierra, ya que eso lo vas a perder? Pero las recompensas en el cielo son eternas. Hay recompensas que todos recibiremos en Cristo, igual. Pero las recompensas que son por nuestras obras en la tierra, allí se marcará la diferencia. ¿Cómo serán las tuyas en el cielo? ¿Cómo será? ¿Y cómo se te ocurre pretender cambiarlas por las recompensas de la tierra? Es algo estúpido, hermanos. Así que evaluemos siempre esto. Otro texto, por favor. Otro texto, un par más. Lo que quiero es mostrarte lo que la Biblia dice de esto. No es un solo capítulo, no es un solo libro que habla, son varios. Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2, versículo 6. Mire cómo dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que sí, Él va a pagarnos a nosotros. ¿Lo ve? Por nuestras obras. Es la recompensa que se está mencionando nuevamente allí. Y finalmente, hermanos, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice, por tanto, yo vengo pronto. Y presta atención aquí. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces sí recibiremos recompensa según la obra de cada quien. ¿Te quedó alguna duda? Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, uy, cuídate de no cambiar eso por la recompensa de los seres humanos.
porque no vas a recibir recompensa en el cielo. Si lo que procuras es el aplauso, la aprobación, el reconocimiento de la gente a tu alrededor. Sirve a Dios para su gloria y para su honra. Amados hermanos, es importante tener claro que el Señor no se refiere a recompensas materiales como afirma la teología de la prosperidad. No se especifica cuáles son las recompensas que hay aquí. Pero la naturaleza de la recompensa, aunque no se especifica, solo dice que quienes procuran la gloria de Dios, solo ellos serán recompensados. Es lo que el Señor Jesús está haciendo énfasis. Entonces, ¿qué concluiremos dicho todo esto, amados hermanos? Las acciones verdaderamente piadosas son aquellas que fluyen de motivaciones que también son verdaderamente piadosas. ¿Vas a tener una acción buena? Pregúntate, ¿por qué? Estás trabajando en un ministerio, en una iglesia, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Y en el momento que venga ese pensamiento en que deseas que te admiren por lo que haces, ponte de rodillas y pídele perdón a Dios y deshazte de ese pensamiento. Hazlo para la gloria y la honra del Señor. Amados hermanos, recuerda que las motivaciones impías descalifican cualquier acción buena que se realice. Tú dices, un momento, pastor, pero lo que estoy haciendo es una acción buena, buenísima. Sí, pero tu motivación descalifica esa obra. Permíteme, por favor, ilustrarlo de esta manera. Tú haces una acción espectacularmente buena ante los ojos de los hombres en la tierra, incluso hasta la Biblia lo manda, pero procuraste el aplauso, procuraste el reconocimiento. El Señor, cuando te vio hacerlo, lo anotó. Mira, una obra, cuando esté aquí conmigo en el tribunal, ahí está la obra que hizo el hermano, aquí está. Wow, cuando esté conmigo en el tribunal voy a tomar en cuenta. Pero mira el corazón, está procurando es que lo aplauda, que lo admiren. Eso, no, pásame el borrego. Vamos a borrarlo de nuevo. Ya recibió su recompensa en la tierra. La corona que traía, devuélvela, ya no se la voy a dar. ¿Ya comprende? ¿Cómo puedes cambiar una corona celestial, una recompensa que el Señor quiere darte por recompensas humanas? No hagas eso, cuídate, dice el Señor Jesús. Si hacemos obras buenas, con dobles intenciones, es decir, recibir algo a cambio, así como funciona el mundo. Yo te hago un favor, pero tú quedas en deuda conmigo. Cuando te pido un favor, me lo tienes que hacer también. Ahí está la doble intención. Buscar aprobación, buscar reconocimiento, aplausos, admiración de los hombres. Un favor de vuelta, ya lo mencioné. Cuando hacemos eso, perdemos nuestra recompensa celestial. Pero si por otro lado practicamos la piedad con el único y exclusivo motivo de glorificar a Dios y de servir al prójimo, estaremos haciendo la voluntad del Padre Celestial y Él nos recompensará. Y esa es la recompensa que nosotros debemos anhelar, amados hermanos. Evaluemos siempre las motivaciones que se encuentran detrás de nuestras acciones. Repito, evaluemos siempre las motivaciones que se encuentran allí detrás de nuestras acciones. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra en este día. Amado Padre Celestial,